tal, Magda? ¿Cómo estás? No sé si lo conocías a Super Saco, este rapero que vive en Londres. Hola Silvia, muchas gracias, encantadísima de estar charlando contigo. No lo conocía a este rapero trapero, pero sí es cierto lo que decís de esa búsqueda, de ese ir y venir permanente entre la diáspora y yo lo que digo es los armenios de Armenia. Hay una búsqueda incesante que se despierta en algún momento de la vida, por ahí entre los que fuimos criados o nacidos en la diáspora y que portamos en nuestros genes la carga de los sobrevivientes. Vos sabés que yo, escuchando los temas y escuchando cómo él pasó de ser, nosotros le damos mucha importancia aquí en Operación Masacre a la música, y me di cuenta que que pasó de ser un rapero tradicional, como este que escuchamos, a un rapero distinto, digamos, tratando de incluir lo que uno imagina como música armenia en sus temas. Después me doy cuenta que en realidad armó una movida Sí. en Armenia y bueno, o sea, él se transformó, como de algún modo vos te transformaste también al encarar este proyecto de vida que realmente sorprende, ¿no es cierto? Que arranca con No me olvides, la historia de tu abuela armenia, pero sigue con 2 libros más. A ver, ¿cómo fue? ¿De qué se trató eso? Sí, tal cual. Acá estoy viendo, lo estoy buscando a Super Saco, Sarkis Balasañán, me encantan los nombres armenios. Claro, porque de algún lado viene, ¿viste? Sarkis es un nombre recontra armenio, bueno, y acá rápidamente lo busqué. Mira, Silvia, yo la verdad es que me enteré de la historia de mi abuela de grande y Ajá. esto marcó mi vida. Mi vida anterior y mi vida ahora. Yo creo que yo volví a nacer en 2015, el año del centenario del genocidio armenio, porque ese año tan simbólico decidí ponerme a preguntar adentro de mi propia familia lo que se había naturalizado, lo que no se había hablado, que era la historia de mi abuela, pero en detalle, digamos. Yo Claro. crecí, por supuesto, en una casa donde yo sabía, además era mis abuelos turcomalo, mi abuelo decía, si yo hablaba en armenio, en mi aldea, Aintab, mis abuelos. ¿A vos no te dejaron, digamos, sentiste que no te fue dado justamente la posibilidad de hablar armenio? No, no me lo enseñó. Mis padres le prohibieron a mis abuelos que me enseñaran la lengua, justamente. Mi abuelo, en las 5 únicas oraciones, era una persona muy callada, el esposo de Armenují, que contrajo matrimonio, una boda arreglada, por supuesto, como era. Claro. Decía, si yo hablaba armenio en mi casa natal, en mi pueblo natal, que era Aintab, sur de Turquía, hoy se llama Gaziantep, donde vivían los armenios, Sí. me cortaban la lengua. Yo esto lo escuché cuando tenía 7 años. Nunca se me fue de la cabeza. Yo escuché 2 o 3 frases que nunca se me fueron de la cabeza. Y esto, mirá, yo soy periodista, este año cumplo 30 años de periodista, me he dedicado toda la vida a preguntar y armar y indagar en la vida de los demás. Pero no había indagado hacia adentro. Entonces, Contanos muy rápidamente tu vida hasta No me olvides. Hasta ese momento, no, es increíble, porque yo empecé a integrar todas mis vidas, yo siempre digo, tuve las 1000 vidas, y empecé a integrar todas mis vidas, entendí, porque no deseché mis vidas anteriores, entendí por qué había hecho cada paso hasta llegar a No me olvides, que es un nacimiento. No me olvides se reeditó ahora, este 1 de septiembre, y yo... Sí. Ese libro que salió por primera vez en 2016, ahora te voy a contestar la pregunta, pero esto también contesta. Yo escribí en el nuevo No me olvides, una edición actualizada que lanzó Plaza que es la que estamos presentando, que es la foto hoy. de hermosa que tuiteaste, sí.
yo escribí ahí un prólogo que tiene son 25 páginas más. Tremendo prólogo, tremenda inmersión en el dolor, yo digo ese dolor que no cesa, la verdad que es tremendo. Es tremendo, yo no lo puedo volver a leer, pero contesta tu pregunta, porque no me olvides, yo lo escribí de la primera a la última página llorando, Claro. Y en total soledad. Yo no sabía que iba a pasar todo lo que pasó, integrando mis vidas anteriores. Yo escribí No me olvides porque yo necesitaba saber para mí cuál era la historia de mi abuela, porque yo necesitaba entender a mis padres, claro. A mi madre, a mi padre, a la relación que tuvo mi padre con mi abuela, que lo tuvo a los 17 años, y a mi abuela la arrojaron de un tren en movimiento a los 7 años cuando la llevaban al desierto de Derzor, donde los armenios morían calcinados de hambre, de sed, bajo el yugo otomano. Es tremendo, es doloroso. Entonces, y la primera vez... Magda, es tan doloroso. Es dolorosísimo. ¿Por qué? Y a los 14 años la pusieron en un barco sola en Beirut, la llevaron, finalmente se tuvieron que ir de su aldea Intab, se refugiaron en Alepo, 2 veces se refugiaron en Alepo, en el norte de Siria. Esto te lo cuento porque tiene que ver con mis novelas que siguen además, porque yo fui porque ahí me interesé avanzando muchísimo en tus 2 novelas siguientes. Yo dije, wow, pero acá hay un personaje que venís a ser vos. ¿Cómo se me perdió hasta ahora? Se me destapó, ni yo lo sabía, todavía es como que se me destapó de adentro un volcán, algo que eso es lo interesante, que yo lo tengo desde niña. Pero, se me destapó, le pido a Lili, se me destapó, Lili, que además de hacer la producción hace los tweets, que ponga, se me destapó de adentro un volcán, que me parece tan ilustrativo de tu obra, por lo menos de esta que yo vi, la reedición que hizo Planeta. Penguin Random House. Penguin. Sí. no es de Planeta, es de Penguin. Sí. Pero nosotros estamos presentando aquí la edición ya de Planeta. No, las 2 ediciones yo siempre estoy publicando por Penguin Random House. La primera, el sello es sudamericana, la de 2016, todos sellos de Penguin, y ahora sale por Plaza y Janés. Por ahí es por eso que Plaza y Janés, por ahí te confundiste con Planeta, pero no es Planeta, es Penguin Random House. Perfecto, seguí. Penguin Random House. Entonces, mira, el volcán que se me destapó adentro tiene que ver con algo fundamental, que es el negacionismo. Claro. El negacionismo es algo que a mí me costó mucho entenderlo. Lo entendí, todo esto, Silvia, yo lo fui entendiendo a partir de 2015. Yo tengo 54 años, acá la cuenta, no sé, nací en el 67. 2015 yo era una persona grande, ya trabajaba en Viva, en Clarín. En Viva. Yo trabajé 20 años en Clarín. Y el negacionismo, lo que provocó no haber reconocido el genocidio armenio, no haber hablado, provocó no solo el silencio de la comunidad internacional que sigue sin reconocer Turquía, y la mayoría de los países en el mundo no reconocen el genocidio armenio, solo 30 lo han reconocido. Argentina lo reconoce, ¿no es cierto? Sí, Argentina sí, fue uno de los primeros, el primero fue Uruguay. Bien. Hay una gran comunidad armenia, Argentina, Brasil, sí. Francia, Estados Unidos lo reconoció ahora con Biden. Verdad, fue una de las primeras decisiones que tomó Biden. Lo había prometido antes de con una gran labor de los armenios de la diáspora que venían insistiendo, porque esto es un trabajo. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mis abuelos y toda la generación que sufrió el genocidio, mis abuelos, mis bisabuelos, se callaron lo que les había sucedido. Entonces, ¿por qué te hablo de la naturalización y del volcán? Porque yo pasé toda mi infancia en casa de mis abuelos, donde se escuchaba la música armenia, donde se comían las típicas comidas armenias, donde había, Silvia, una atmósfera triste. Y yo no me di cuenta de esto hasta ahora. ¡Qué bárbaro! Mirá lo que es la naturalización. ¡Qué bárbaro! En la casa de mi abuela Armenují era ese piso de melancolía y de tristeza. Ya te digo, mi abuelo no hablaba, mi abuela cocinaba, era una persona sumamente amorosa,
Jamás la vi tener una palabra de odio ni de rencor, nunca. Lo único que pasó y que sí a mí me determinó fue a mis 12, 13 años, yo iba todos los domingos a comer el shish kebab a la casa de mi abuela Armenují. Yo no fui criada en las instituciones armenias, no fui a colegio armenio, Claro. me prohibieron hablar el armenio y mirá cómo terminé volviendo a todo, ¿no? Es increíble. Ese es el viaje de la vida. Es el viaje de la vida. Y es mi lucha, además, y es mi lucha por mantener viva la voz de la memoria y hacer justicia, pero hacer justicia con la palabra escrita. Tu madre no me termina entre idas y vueltas. Sí. Sé que tu abuela lamentablemente no pudo ver la presentación ni leer tu obra, pero tu madre el primer libro lo pudo leer. Sí, mamá me acompañó. Sí, que te acompañó, porque se me hace lío por ahí porque son varios libros. Sí, no, y además son muchas generaciones. Ninguna de mis nunca lloró. Tampoco nunca lloró, vos decís. No, mamá no lloraba. Eso lo escribí en el prólogo. Sí. Y mamá, yo entendí, mamá falleció el año pasado, lo quiero decir, el 28 de mayo de 2020, el día en que conmemoramos el nacimiento de la República de Armenia. ¡Qué maravilla! Mamá no pudo hablar. Esto tiene que ver con el genocidio y el negacionismo. Mamá se murió sin saber el nombre de su propia abuela. Nunca supo el nombre de su abuela, porque la mataron en 1915. Los turcos otomanos mataron a su abuela, o sea, mi bisabuela materna, a los bebés que llevaba en la panza, que eran mellizos, por eso yo soy melliza, generación de por medio. Ah, claro. Y mi bisabuelo materno dejó a mi abuela, la mamá de mamá, sí, la envolvió en un cajón de verdura y la dejó en un orfanato en Beirut, y nunca más la volvió a ver. Durísimo. Y mi abuela, cuando cumplió 13 años, la metieron en un barco y la mandaron sola a casarse a la Argentina con un casamiento arreglado, que por supuesto ese fue mi abuelo materno. Sí. Mi abuelo materno se murió cuando mi mamá tenía 7 años. Entonces, mi abuela María, que era una abuela más alegre que Armenují, que es la del libro, igual están contadas las dos. Sí. Pero ¿por qué en lo de Armenují era una atmósfera triste? En lo de María era una atmósfera más alegre. Era zapatera, vendían zapatos como todos los armenios. Yo pasaba ahí todos los fines de semana. Pero no se hablaba, nunca se habló. Y mamá fue socióloga, fue la primera mujer en dirigir la Academia Nacional de Educación, vicerrectora de la Universidad Católica Argentina, una persona súper estudiosa, pero me acompañó desde lo académico. No pudo, y mi padre, que no vio todo esto, falleció en 2012, era arquitecto y era amante del arte. ¿Y por qué crees que no se podía hablar? Hablemos de tu madre. Les dolía enormemente. Yo creo que mamá me acompañó, lo entendí al día siguiente que falleció. Ella quería que yo contara lo que ella no pudo contar, lo que no pudo procesar, las heridas, las emociones. Es más, ella me puso Magdalena y yo me puse Magda. Y te voy a contar una intimidad, pero es parte de mi lucha. Yo soy muy sensible, soy llorona, me emociono. Y además es parte de la deconstrucción que estoy haciendo. Y hasta me decía, no, vos llorás mucho, me decía. Y ella me puso Magdalena. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Entonces yo, mi obra, mi camino como novelista es encontrarle sentido a eso, pero eso es lo que me da el sentido a la vida, es lo que me empodera, es lo que me da fuerza para levantarme cada mañana y seguir escribiendo, es lo que me dio la fuerza para de un día de la noche a la mañana yo me fui de Clarín, renuncié cuando me contrataron para escribir Alma Armenia, porque yo sabía, el volcán adentro mío seguía de una forma incandescente. Claro. Y yo necesitaba sacar todo esto, darle sentido a la voz de la memoria, luchar contra ese negacionismo. ¿Qué es lo más difícil de todo? Porque la verdad, yo creo que tu madre debe haber estudiado sociología y se dedicó a la vida académica para tratar de entender, digamos,
qué pudo haber pasado con el pueblo armenio, algo que le dé algún sentido histórico, no sé, algo al genocidio, porque pero no lo pudo atravesar emocionalmente, o sea, No, emocionalmente no. Mi vieja era una capa, era una enciclopedia, además. A diferencia mío, si querés, que va en contra mío lo que estoy diciendo. Yo lo sé y ella me decía, no, pues yo me muevo con la intuición. Yo soy una gran adicta, lectora, inquieta, pero además la generación de mis padres es la generación de mi hijo el doctor. Se claro. recibieron, tenían que... Yo estudié meteorología, Silvia, Mirá vos. ciencias exactas y naturales. En el último año, 6 años estuve en la facultad. Colgué y dije, me voy a estudiar periodismo. Y de periodismo terminé escribiendo. Y mi vieja me quería matar cuando yo colgué ciencias exactas y naturales. Y tenés, evidentemente tenés una voz propia, muy clara, y que necesitas desarrollar, necesitas seguir haciendo crecer, porque evidentemente va a llegar el tiempo donde ya no vas a hablar de esto, sino que vas a cambiar de creo yo, ¿no? Vas a cambiar de temática, pero bueno, hay algo de esta voz que no que está ahí, ¿viste? Y pero tenías que atravesar, o sea, si no atravesabas este desierto, ¿no? Para hablar también de lo que ha vivido tu abuela, en fin, no podías encontrar tu voz, o sea, ha sido condición sine qua non. Hay un legado, que es la voz de la memoria, que por el negacionismo ha sido silenciado, y hay algo que es espeluznante, que es que, te hablaba hace un ratito, el genocidio armenio no ha sido reconocido por la mayoría de las naciones en el mundo, no ha sido condenado, y hoy la limpieza étnica contra los armenios continúa en manos del autócrata y dictador Erdogan, actual presidente de Turquía. Erdogan, en declaraciones públicas que viene haciendo ya hace un par de años, de esta semana, dice que los límites de Turquía, Erdogan quiere reinstalar lo que se llama el neo-otomanismo, el sultanato de 1915. Y existió una guerra el año pasado entre, digamos, Azerbaiyán, que es un país, u otra de las ex repúblicas socialistas soviéticas. Armenia fue una república socialista soviética. Ahora te quería preguntar sobre eso, pero termina de contar este presente. Decir, claro, lo que te quería decir, porque está unido 1915 con lo que está sucediendo hoy, porque mismo Erdogan, en sociedad con Aliyev, que es el dictador autócrata de la zona, de presidente de Azerbaiyán, en sociedad hoy con Pakistán y con Afganistán, con la vuelta de los talibanes y del fundamentalismo, iniciaron el año pasado una guerra contra el pueblo armenio, una guerra tecnológica sobre todo, con drones, que aniquiló toda una generación de armenios de 18 años, 19 años, que son los que estaban en las fronteras. Esto es la guerra de Artsaj, por un territorio que es ancestralmente armenio y que Stalin entregó arbitrariamente a Azerbaiyán en la época de la Unión Soviética. Es difícil de entender, todo esto está narrado en mi novela Alma Armenia. Sí, ya la vamos que tiene a conseguir. Y todo. La vamos a conseguir porque es muy importante. Sí, te voy a agradecer porque es muy importante entender esto. Te quiero decir muy brevemente, antes de hacerte la próxima pregunta, que Erdogan tiene raíces, es un poco polémico lo que voy a decir, muy parecidas al peronismo. O sea, incluso habla de justicia social y por supuesto no estoy diciendo que el peronismo ha perseguido, ha tenido sus formas, por supuesto ha tenido la AAA, en fin, es otra cultura la local, pero yo viví mucho tiempo en Washington y la gente de la embajada turca tenía una relación con
con Erdogan muy parecida a la que aquí se tiene con Juan Domingo Perón, a pesar de que Perón murió, en fin. Contanos... El peronismo es un proceso complejo y largo que define la Argentina, pero permitime que te diga, sí. Erdogan, a partir de 2015, empezó a perder poder adentro de Turquía. Entonces, claro. lo que sucedió, incluso hubo un autogolpe en 2016, justamente para él reforzarse y perpetrarse en el poder. Y lo que estuvo haciendo Erdogan, está haciendo en los últimos años, se radicalizó. Erdogan, que asumió como secular, o sea, ¿a dónde fue a tratar de ganar poder? A los sectores de la Turquía, que es digamos, el país de Medio Oriente más occidentalizado, si querés. ¿A dónde fue a ganar los votos cuando empezó a perder? A la gente que practica el Islam. Claro, se volvió islámico cuando él no lo era. Exacto. Por eso la tapa de Charlie Hebdo, que no sé si la recuerdan, sí, que es tremenda, que le hizo a Erdogan, no sé si la describo, él está sentado viendo un televisor, es contra polémica, en calzoncillos, mirando un televisor, y pasa por delante dos mujeres vestidas con el chador, y él les levanta el chador y les mira el trasero. Tremenda la tapa de Charlie Hebdo, pero lo cuento porque esto es lo que grafica. Erdogan hace un año convirtió el templo de Santa Sofía bizantino en mezquita, patrimonio de la UNESCO. Qué tremendo. Y nadie lo para. Por eso también además, es cierto que está la pandemia, es muy difícil, es una zona muy inestable. Él aprovecha esa situación, la pandemia, claro. En 1915 se aprovechó la Primera Guerra Mundial para exterminar a los armenios, pero por supuesto no es excusa, porque el mundo está mirando para otro lado. No, y cuando se den cuenta... van por todo, porque lo acaba de declarar esta semana, van por Chipre, van por... quieren todo extender desde, vos sabés que además Turquía está justo en el centro de lo que es el Asia Menor, y se quieren extender hacia el oeste, hasta Pakistán y pasando, hacia los países que están, hasta el occidente, justamente. Claro, un delirio. Es muy complicado el tema, además hay un tema es gravísimo. Con el Parlamento Europeo, con la moneda de cambio que son los refugiados, es el gran drama, los desplazados, la guerra en Siria, el aniñamiento de Bashar al-Assad. Contanos lo que fue el genocidio armenio y esta salida que vos decís, cuando para no volver a vivir lo mismo que se había vivido, entonces deciden aceptar ser una república socialista en tiempos de Stalin, de algún modo para tener algún tipo de protección. Contanos todo ese proceso. Mira, lo que pasó, es muy interesante, lo que pasó fue que en el año 1918, o sea, los armenios eran una minoría muy importante en el Imperio Otomano, que nació en el siglo XV. En todo eso, en toda esa zona de Asia Menor, la meseta de Anatolia, que eso en la antigüedad era el reino de Armenia, por eso ahí está lleno de armenios. Y de allí vinieron los de la diáspora. Entonces, en 1918, después de las primeras matanzas... Que fueron en 1915. A partir de en realidad empezaron en 1890 con el Sultán Rojo, pero bueno, en 1915 con el Partido de los Jóvenes Turcos, se crea una orden donde dicen, a partir de hoy los armenios se tienen que ir y los van a buscar casa por casa y los sacan de las casas. Todo eso está contado en No Me Olvides. Sí. Ahí la ponen a mi abuela, mi bisabuelo, la esconde en la alforja de un burro, tenía 1 año y medio Armenují. La tapa y cruzan el desierto sin agua y sin comida hasta llegar a Alepo. A mi abuela le quedó una tortícolis de por vida, por eso, por su posición adentro de la alforja. Y cuando llegaban a los controles, rogaban para que los bebés no lloraran, porque si los descubrían, los mataban. Lo mismo pasó después con los nazis, o sea, el nazismo calcó el método de exterminio de los otomanos. Fue una escuela de genocidio.
lo que hicieron los jóvenes turcos con el partido de los jóvenes turcos con los armenios. Bueno, entonces te estaba contando de la Primera República de Armenia, cómo se forma en 1918, donde está hoy Armenia. Finalmente, después de esas primeras matanzas en el 18, cuando termina la Primera Guerra, hay como una tregua y los armenios deciden volver a su lugar de origen. Mi abuela ya tenía 4 o 5 años y vuelven a Intab, vuelven a sus casas que habían quedado destrozadas, vuelven a construir sus escuelas, sus comercios, todo eso está contado en No Me Olvides, porque querían vivir en sus casas, en su lugar. Es como si yo voy a tu casa y te digo, te tenés que ir, porque te llamás Silvia Mercado, ¿me entendés? Porque se me antoja. O sea, acá no, la religión es una excusa, no tenía nada que ver. Con los armenios hay que decir que es el primer pueblo cristiano del mundo, ¿no? Entonces vuelven a sus casas. ¿Se cortó? ¿Hola? Hola. Bueno, lamentablemente tengo problemas, aquí estoy de nuevo, tengo problemas de batería en el teléfono. Magdalena, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, te escucho perfectamente, Silvia. Bueno, sí. Bueno, sí, te cuento. Entonces, sí. en el 18 vuelven y en el 18 se forma en donde hoy es Armenia, donde había población armenia, esto es del otro lado del Cáucaso, en lo que era el sur de la Unión Soviética, se forma el territorio que hoy es el país, Armenia, con la bandera, te lo voy a decir en armenio, Garmin, Nabuy, Narin, Tsakuin, rojo, azul y naranja, que son la bandera, la franja, los 3 colores de la bandera, que forma la bandera, el escudo y el himno en 1918. ¿Y qué pasa? En el 20, los turcos empiezan, con Kemal Atatürk, empiezan de nuevo a volver a querer entrar a ese territorio de Armenia, un lugar que se llama Sardarabad, donde yo estuve, yo viajé ahora de grande 2 veces a Armenia. Mirá vos. Claro, sí, tremendo, viajé en 2016, 2018. Sí. Tendríamos que estar mucho. Bueno, y los armenios, ante la amenaza de nuevo de los turcos, que se los iban a fagocitar, se dejan invadir por los rusos. Claro. Estaba cayendo allí el imperio ruso y se dejan invadir. Entonces, entonces esa primera república, gracias a la cual existe la república de hoy, duró desde el 28 de mayo de 1918 hasta 1920, duró 2 años. Sí. Y ahí Armenia pasa a integrar una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas. De alguna manera se protege, entre comillas, bajo el yugo de lo que fue la Unión Soviética, con todo lo que eso significó. No, y vos contás ahí una cantidad en el libro. de cosas impresionantes como, bueno, además la pobreza alimentaria incluso que había en ese momento Stalin, en tremendo. la Unión Soviética. Sí, y que llegó, la verdad, es durísimo. La historia también ahí, es durísima. Yo he viajado a la Unión Soviética y la verdad que la manera ¿cómo en que entendés, se vivía? Cuando viajás, cuando viajé a Armenia, y mirá que viajé la primera vez en 2016, y recuerdo mi viejo que viajó en la época soviética también, y está contado, allí en Armenia entendí, porque la impronta soviética es tan fuerte, es tan, además es contradictoria, porque, o sea, hubo una represión brutal, un autoritarismo terrible, y a la vez fueron las grandes escuelas de arte, de ballet, de pintura, de ciencia, de ajedrez, que está presente en mi novela Alma Armenia, y a mí me costó mucho entender eso, porque además no hay un manual que te lo explique todo esto, uno lo tiene que vivir, tenés que ir y hablar con la gente, y así construí yo los personajes de mi Alma Armenia, donde dialogan. Ella es una ficción, dialoga Alma Parseyan, que es una armenia criada en la diáspora, en Boston, una periodista,
dialoga y entra en relación con su prima Nané Parseyan, criada en la Armenia soviética, donde, por ejemplo, aún hoy, te cuento, las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Tremendo. Y después viene Rojava, Claro. una joven armenia que busca encontrar su verdadero padre en el corazón del Medio Oriente. La verdad, impactante también. Magda Taktachian, te propongo lo siguiente. Vamos a conseguir estos 2 libros y los vamos a presentar aquí en Operación Masacre también, porque la verdad que son apasionantes, te colocan en la dimensión real de familias reales que han llegado a la Argentina, bueno, luego de pasar realmente por las torturas más dramáticas por las que puede pasar una persona, desarraigos dramáticos, soledad dramática, con Rojava, pero aquí se han instalado. Esto también tiene sí, su costado maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, han sembrado raíces y no han querido regresar, no han sí, querido, de la mayoría, algunos ahora, pero de mi generación vuelven, pero sí, de la generación de mis abuelos, cuando sí, venían pensaban que iban a regresar, pues después no han querido regresar. Pero déjame que te cierre un concepto. dale. Porque con mis 3 obras, digamos, yo estoy tocando desde 1915 hasta hoy, y si bien son novelas, las últimas 2, hay investigación periodística del Pero personaje. no me cabe la menor duda. Sí, no, además exhaustiva investigación periodística. El personaje de Alma Parseyan, que está en Alma Armenia, y es esta armenia que viaja a Armenia por primera vez y se encuentra con estas mujeres soviéticas y traba relación con su prima, criada en la Armenia soviética. Nané Parseyan es un personaje de un nivel de opresión y sometimiento que a los lectores les angustió mucho cuando leyeron Alma Armenia, y a mí también me angustió mucho descubrirla. Yo la descubrí en la escritura, a Nané Parseyan, y sentía que le debía una nueva vida a Nané. Y eso fue lo que me llevó a mí a escribir Rojava, donde hablo justamente de las mujeres milicianas civiles que se unen al ejército en lucha contra Estado Islámico y el fundamentalismo. Son mujeres que con las armas y con la formación también, fuera de las armas, se deconstruyen a sí mismas. Mujeres que han sido obligadas a casarse con hombres que no querían, mujeres que no disponen de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de su voluntad, ni de nada, y se unen, y bueno, y esta es la historia que está contada en Rojava, y entonces viene como a cerrar un círculo donde, si querés, hay una línea que une la historia de mi abuela, la de Alma Parseyan, que está contada en Alma Armenia, y la de Nané Parseyan, que es la prima soviética, que es la que está contada en Rojava. Bueno, apasionante. Lamentablemente tenemos que cortar, Magda, pero apasionante, y no dudo de que la gente que está escuchando este reportaje está conmovido, y bueno, y te vamos a tener aquí cuando hayamos pasado ya por los otros 2 libros. Magda Taktachian, la verdad, un placer conocerte, una alegría que hayas empezado a liberar tu volcán, y nos seguimos viendo. Un gran cariño. Muchas gracias, Silvia. Yo te sigo hace mucho tiempo, así que para mí es un honor enorme que me hayas llamado. Te agradezco un montón, a vos, a toda la audiencia, y un beso a Lili también, que está ahí tuiteando a full, así que bueno, gracias. Está tuiteando a full, estamos todas con el volcán, así que en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Yo estoy súper a disposición. Síganme en las redes si quieren, Magda Takta mi Twitter, Magda Taktachian mi Instagram, y bueno, también en mi página web, magdataktachian.com.ar, que está toda la info. Nos vemos muy pronto. Bueno, una genia, Magda Taktachian. Nos estamos viendo. Un honor. Y seguimos, el honor ha sido nuestro, créeme, y seguimos aquí en Operación Masacre. Vamos a poner la pausa, que ya nos echan, si no. Chau, Magda, querida. Bueno, un beso enorme. Chau, chau. Seguimos conectados. Chau.